5 minutos de las 9 de la noche. Vamos a hablar con Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo Más. Hola Manuela, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas noches. Muchas gracias por el llamado. Al contrario, gracias a vos. ¿Qué estás viendo del gobierno, del cambio de escenario, de las medidas, de lo que se viene? Mucha preocupación porque creo que la elección que han tenido para Sergio Massa hacerse cargo de todo el área económica indica un giro más conservador por parte del gobierno. De las tres alas que componen al gobierno del Frente de Todos actualmente, la de Sergio Massa es sin duda la más conservadora. Entonces vemos con preocupación que esto significa un giro hacia más ajuste, hacia reafirmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en un contexto donde esta actual crisis económica está golpeando sobre las mayorías sociales de la Argentina muy duramente. Seguro que la de Sergio Massa es una señal para los mercados, que se podrá ver de alguna manera en dónde termina el dólar blue de hoy, que igual hay que llamar la atención, sigue con una brecha del 100%, pero sin dudas no es ninguna señal para los asalariados y las asalariadas en la Argentina, porque en los últimos días se ha dejado correr una devaluación del 30, del 40%, que impacta principalmente sobre los comestibles, sobre la canasta básica, y de eso no hay ninguna duda de que Sergio Massa no va a hacer nada. Eso me parece lo va a dejar correr. Tiene un impacto muy negativo sobre las mayorías sociales en nuestro país. Uh-huh. No solo eso, sino que además se dice que él busca juntar dólares, acumular dólares en el Banco Central por las reservas casi nulas, y a partir de ahí tal vez se venga una devaluación formal, justamente para favorecer cierto nivel de exportaciones, pero eso golpea a las clases más vulnerables, en este caso que vos representás como dirigente del Nuevo Más. Y entonces, si el ajuste se incrementa o va en esa dirección, ¿cuáles van a ser las reacciones de tu movimiento? Bueno, esa es una súper interesante pregunta que lleva a analizar lo que está pasando en la Argentina de hoy. Efectivamente vemos con preocupación, al margen de la medida técnica que elijan para consagrar la devaluación que pasó en los últimos días y que sin duda va a seguir. Sergio Massa puede decir que le interesa que haya reservas en el Banco Central, una cosa que sería muy importante. La pregunta es de dónde salen. Este gobierno actualmente, y menos Sergio Massa, no están dispuestos, por ejemplo, a tomar medidas sobre los sectores del agro que podrían impulsárseles a que en un periodo corto liquiden el grano para que entren esas reservas. Y medidas que existía, esa obligatoriedad que existía en la Argentina hasta el gobierno Macri la levantó, pero Alberto Fernández nunca la volvió a restaurar. Es decir, algunos me dicen, bueno, son medidas que afectan a la propiedad privada. Puede ser, pero en realidad son medidas de soberanía económica centralmente, porque si no, no hay la posibilidad de la existencia de una divisa en nuestro país, y si no hay divisa, gobiernan los mercados y vamos a una sociedad totalmente empobrecida. Dentro del análisis de la situación social en este momento y la respuesta, yo veo el gobierno del Frente de Todos y también sus aliados en este momento de la CGT, que sin duda habrás visto el comunicado que salió, hablando de, abro comillas, el compañero Sergio Massa, felicitándolo prácticamente por asumir el gobierno, sin plantear ningún tipo de medida en defensa del salario o de las personas que efectivamente representan, que son los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, esos sectores que creen que la gente es mansa, que la gente no va a responder, que no va a reaccionar nunca. Pero ojo, porque la sociedad no come vidrio y sabe y empieza a vivir que no llega a fin de mes, y eso en algún momento puede arribar al cansancio y puede arribar a una respuesta social masiva. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo veo con preocupación que la CGT no llama a medida. ¿Por qué no lo hace? Sí. Parece ser o cómplice, dicen algunos, o que fue cooptada, o que de algún modo son parte del gobierno. Lo mismo recién hablamos hace un ratito con Silvia Sarabia, y siempre aclaramos que ellos son del movimiento Barrios de Pie y no de Somos Barrio de Pie de Daniel Menéndez, que es funcionario del gobierno, que además
fue echado del movimiento y le agregó una palabra para utilizar el mismo nombre y que se genere confusión. Pero digo, ¿por qué, digamos, te parece que la CGT no actúa como debiera en este juego de roles, sobre todo que en general propenden a mejorar condiciones, ¿no? Elige ser integrantes del gobierno y no representantes de los trabajadores. La verdad que no hay manera más clara y argentina de decirlo, que son unas mandas de traidores y vendidos. Lo voy a decir así abiertamente. En este momento integran el gobierno y son cómplices de la maniobra de fragmentar las luchas y la respuesta de las trabajadoras y los trabajadores para que nada se unifique y no se vea globalmente el malestar. El Ministerio de Trabajo, los distintos sectores que integran la CGT van casi todos los días, pero nunca una cosa unitaria que pueda levantar una bandera común. Por ejemplo, hay una particularidad también en la Argentina en este momento, que son los trabajadores pobres, y no hay una propuesta para los trabajadores pobres, trabajadores conveniados que están bajo la línea de pobreza. Eso es un escándalo. A nosotros ahí estamos insistiendo en la discusión sobre el salario mínimo vital y móvil, llevarlo a un piso a partir de 160.000 pesos e indexarlo por inflación. Empezamos con esta propuesta en la campaña anterior, que en ese entonces era de 100.000 pesos y ya causó estragos. Imagínate con la inflación como está hoy en día, hemos arribado a esta propuesta ahora de 160.000, que hace muy poquito también sectores del INDEC anunciaron que era lo que una familia necesitaba para no ser pobre, si se lo consideraba más ampliamente a la canasta básica y la línea de pobreza, no solo desde el término, no solo los porcentajes usuales que se los termina de contar, que son muy pequeños, por ejemplo, para el caso de la vivienda, y los alquileres están por las nubes actualmente. Para hacer ese tipo de medidas es necesario afectar a los intereses de los grupos concentrados de la economía, a los bancos, por ejemplo, cuya cartera alrededor del 80% son de negocios de bonos con el Estado, a los sectores del agro, que con esta devaluación se han enriquecido, pero de la noche a la mañana sin hacer nada y sin haber invertido ese dinero. No es que es una inversión, no, pusieron muy poquitos pesos y ahora tienen un montón de dólares. Está bien, pero es un sector monetario. Después podemos discutir la tasa de ganancia, eso, pero es un sector que labura, digo yo. Es como antes discutía con Silvia Sarabia eso mismo. Yo creo que a mí me gusta. No te lo creo. ¿Cómo? Eso no te lo creo. Vos sabés que en el campo no se trabaja, crece sola la hierba, el ganado. ¿No se labura en el campo? Estamos hablando de los arriba de las 1.000 hectáreas, estamos hablando de arriba. Está bien, pero de 1.000 es una discusión hectáreas, larga, ¿no? esa, Manuela. Yo te respeto y por supuesto compartimos una discusión. Vos hablas de una ¿Sabés por qué reforma te lo agraria, digo? pero está bien. Yo No te estoy hablando de la reforma agraria, te estoy hablando, no llegamos a ese punto, te estoy hablando de los impuestos. Sí. Te estoy hablando de una cosa más pequeña. Pero mirá que los impuestos acá ahogan a cualquiera que produce, ¿eh? Y ¿sabés a quién terminan favoreciendo? La clase dirigente. Acá los únicos para mí, yo creo que esto lo charlamos también con Silvia antes, y es una discusión abierta, nadie tiene la verdad absoluta. El que pretenda, nos acercamos de a poquito, ¿viste? Tenemos empatía, buscamos, qué sé yo, tratar de ayudarnos entre todos. Pero para mí lo que ha podrido esto es la clase dirigente, son los que se quedan con la que no le corresponde, gozan de los privilegios, te hablan de los pobres, es como el sacerdote violador, ¿viste? O sea, perdón la comparación, pero digo, hay violadores, sí, ahora cuando es un sacerdote o un pastor o lo que sea, es doblemente agravado, es decir, es el tipo, porque de lo financiero van a hacer negocio, lo del campo van a hacer negocio, el empresario hace negocio, o sea, ya está en su ADN. Mira, yo te voy a poner un ejemplo más concreto para bajar esta discusión. Argentina. Eso es el campo argentino. Son tipos que la fugan por Paraguay, son tipos que hacen negocios con el Estado para que el Banco Nación... Eso es muy, sí, pero es muy generalista. Nadie los persigue. Es muy... En el campo hay mucha fuga de guita. Yo sabés porque te digo, los conozco primero. Pero vos, pará. Me crié mirando. Pero es sistematizar también. Yo digo, si vos tenés prueba concreta, creo que hay que denunciar, digamos, con nombre y apellido. Pero si no probablemente eso exista, yo no digo que no, pero generalizar no está bueno, porque creo que es un sector productivo. De hecho, que ha beneficiado, pero no importa la discusión, para mí igual el foco está en la dirigencia. Hay un problema, es un sector que de la noche a la mañana, por el solo hecho de la evaluación, no por su trabajo, no por su inversión, sino por un elemento
financiero redobla sus ingresos. Y en el mundo están discutiendo el problema de la ganancia extraordinaria, por ejemplo, subproducto de la guerra con Ucrania. Europa, España, los otros días llevó un gobierno que no se le puede decir de izquierda, que es más de centro, llevó una propuesta por el problema de la ganancia extraordinaria. Sí, pero eso pone en discusión, que es parte de lo que pasó eso pone en discusión la propiedad de la tierra y la tasa de ganancia de cada sector. Yo creo... Estamos discutiendo los impuestos, me encantaría discutir la propiedad de la tierra, por supuesto, porque es un recurso natural y habría que discutir la estatización de eso. Y ya no te digo la reforma agraria, sino la estatización bajo control de... No, pero ¿con qué dirigentes, Manuela? Con dirigentes que se quedan con todo, con el chavismo. No, te acabo de decir trabajadores... No, pero es que no, es que digamos, el problema es que todo lo que ha salido... Hay un punto donde acordamos, Sí. Yo no tengo nada que ver con esta gente del gobierno y con la gente que se ha enriquecido en la política. Claro. Y yo acuerdo totalmente en esa bronca. Yo soy laburante, yo trabajaba en una docente de la Universidad Nacional de San Martín, vivo en mi salario, pago un alquiler, voy al supermercado, y vivo como vos y como mucha de la gente que nos escucha, el sufrimiento y la bronca. Yo soy graduado de la UBA, soy profesor en la UBA. La verdad que... por eso lo compartimos. Pero claro, y compartimos yo, hay cosas que no comparto con vos, pero para mí los que la pudren, por hablar con un lenguaje muy terrenal, lo que la pudren son los que nos dicen que hay que ir para allá y ellos hacen todo lo contrario, ¿entendés? Y encima te retan un sector y a otro. Ojo, es que yo te entiendo en ese malestar, pero ahí ellos, esa discusión nos confunde en una cosa. Hay sectores que para robar necesitan cómplices. La política no puede robar del aire, roba del sector empresario. Y nosotros no queremos que caiga en este juego que no persiga también... Pero el problema es que generan cada vez más pobres. Este es el gran drama. Y el que generen cada vez más pobres no es responsabilidad del campo. Es responsabilidad de los tipos que administran, desde esa gestión que tienen con el control del Estado, administran recursos con impuestos, más, menos, con lo que hay, pero empobrecen a la gente. Yo te contaba a Sarebe recién, me crucé con Alberto Martín, porque la radio está arriba de un teatro, y él es uno de los actores de una de las obras de aquí. Y me decía, escúchame, yo me casé en el 74, porque hablábamos de política, en la Argentina se habla de política. Y me dice, ¿sabes cuántos pobres había en el 74? Un 4% de pobres. O sea, porque yo le hablaba del centenario y de otras cuestiones. Y fíjate vos, o sea, del 74 para acá, de un 4% a un 54%, ¿entendés? Entonces, eso no es responsabilidad del campo, Manuela, eso no es responsabilidad del empresario, eso es responsabilidad de los malos gobiernos. Sí. Es responsabilidad de los malos gobiernos que hay sectores que se enriquecen, vos tenés que mirar. Pero no importa, porque la riqueza no es limitada, Manuela, la riqueza es... Vos si generás riqueza, está bueno porque la riqueza produce más riqueza. Si la riqueza, escúchame, yo te hago una pregunta. ¿A dónde va la riqueza del campo? Yo no la veo. Es que va la reinversión y aún cuando suponete ¿a dónde? Es que el campo es cada vez más productivo porque ellos contratan personal, contratan maquinaria, tienen que reinvertir. Más que lo que vos estás diciendo, el problema en este momento es que lo dice el gobierno. Yo te entiendo que es tu postura, pero el problema políticamente es que hoy eso lo dice el gobierno. Y la gente no opina eso porque la gente, como yo, que es del interior, que los ha visto, que lo sabe lo que hacen con esa guita. Pero escúchame, no Argentina. Una colega... $dólares, si el Banco Central está vacío y ellos generan tanta riqueza... Pero el Banco Central está vacío porque hay negocios financieros que el gobierno avala, Manuela, no por el problema del campo. El campo liquida siempre a esta altura lo que ha liquidado, liquida un 70% y se queda con un 30%. ¿Dónde? ¿Vos viste la silobolsa? No la están liquidando. No, Manuela, no te comas ese verso. No te comas, no, es muy cliché lo que decís. No, el verso, lo conozco y lo veo. No, pero si recorres la Argentina, el campo es un sector productivo, que es el sector que más dinero genera para el ingreso, para que después se dilapide con los planes extorsivos y los subsidios sociales, Manuela. La plata que ingresa a la Argentina, ¿de dónde ingresa la plata a la Argentina? ¿De dónde viene la plata? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que se la come el gobierno, se la come la gente del gobierno, se la come el gasto público de las malas administraciones que se la pasan contratando gente que no sirve para nada y que solo milita. Son dos discusiones distintas. No son dos, porque hay un solo ingreso. Mira, en la balanza comercial es ingresos-egresos. Si vos tenés una familia, una comunidad es una familia. Vos no una familia, vos gastás más de lo que te ingresa. ¿Y por qué gastás más? Y porque comprás más. Porque como no sos capaz de generar una matriz de empleo y de fuente de laburo, contratás gente en el Estado y engordás al Estado al punto que lo que pasó en los 80, lo rompieron todo y después vino el neoliberalismo. ¿Entendés? Pero eso no suma el análisis, porque un Estado no es una economía, un Estado no funciona sobre la base de la economía familiar.
Yo lo que opino el Estado es el que se lleva el gasto crisis. público, Manuel, ¿vos viste lo que es el gasto público? La emisión de moneda que se hace, que es récord cada vez más, ¿vos viste lo que es? A mí no me preocupa eso, lo que me preocupa es cuál es un programa para salir de la crisis en Argentina. Que sí. Que yo veo que hay dos Argentinas. Hay una Argentina que vive en dólares y que está especulando, yo creo que estigmatizar al campo es un error. Y hay una Argentina que vive en pesos, que es asalariada, que está bajo la línea de pobreza, y de esa Argentina me preocupa hablar. Porque la otra Argentina está sobrerepresentada en los medios y en los sectores de poder. Entonces, de esa Argentina que vive en pesos, yo me pregunto, bueno, ¿cómo va a salir para adelante? ¿Cuál es la planificación? Que cambie las políticas gubernamentales. El campo o los sectores financieros van a seguir existiendo, Manuela, y van a procurar su mayor ganancia. Está en su esencia y es parte de una sociedad libre y democrática. El problema es que los gobiernos tienen que regular, pero no para expropiar y sacar al que tiene, qué sé yo, sino para generar mejores condiciones de riqueza para un país. Pero ¿me vas a entrevistar a mí o no? Es una discusión. No, te lo digo con respeto, para contar el programa, ¿me entendés? Para que se entienda, porque la preocupación creo que compartimos la preocupación ante la crisis. Sí. Y miramos cómo le puede afectar a los sectores sociales y decimos, bueno, yo creo que nadie quiere acá que la gente se muera de hambre. Porque eso es lo que puede pasar en Argentina. Claro. Cuando vos especulás con el precio de la harina, el kilo de pan está a 400 pesos, y eso nos genera mucho dolor. Yo estuve en la marcha ayer con los movimientos sociales, que encima en este contexto, los que están criminalizando a Vicentín, joya, la fugó, hizo lo que quiso, nadie le dice nada. Ahora, a la gente que en Argentina se organiza contra la pobreza y contra la miseria hace más de 20 años, la criminalizan, ¿para qué? Para sacarla de la calle y que no pueda reclamar por sus derechos. Bueno, eso me parece un escándalo. Ayer estuve con esa gente y la situación que contaban de pobreza y miseria en los barrios es desopilante. Sí, claro. El nivel de organización que hay que tener para paliar el hambre y la miseria, porque de eso es lo que estamos hablando ahora. Yo creo, por ejemplo, me encantaría que los trabajadores, estoy de acuerdo con que tengan un beneficio los trabajadores desocupados en un plan para dejar de ser desocupados, en un plan para ser ocupados. Y creo que ese plan para ser ocupado, si no interviene el Estado, el mercado no lo está garantizando. No lo garantiza acá y no lo garantiza en ningún país del mundo. Si no interviene en este momento, por lo menos en Argentina sobre todo, que es una economía tan deficitaria y tan dependiente. En la Argentina creo que es necesario un gran plan de obra pública, que haya intervención y controles y auditorías de trabajadores y vecinos para que no se la afanen a la guita, porque no confío en este gobierno ni en el de Macri tampoco, porque es otro gobierno fracasado, hay un doble fracaso, el gobierno de Macri y del actual. Y ese plan, gran plan de obra pública, con control de vecinos y trabajadores y auditorías de esos sectores para no se la afanen, genere realmente empleo genuino. Pero eso vos no lo podés hacer si acordás con el FMI y cada peso que hay en la Argentina se guarda para pagarle al FMI. Entonces ahí tenés un problema. Bueno, pero esas son las cosas que se pueden discutir, porque si no, hay muchos sectores de la política que se llenan la boca hablando del problema de los planes sociales, pero después acordás con el FMI, no le querés subir un punto de retención al agro, no querés poner un impuesto a nadie, pero querés cortar el supuesto déficit del Estado. El peor déficit del Estado es el de la deuda. Esa deuda, ¿qué pasó con esa deuda? Nadie se pregunta. Una deuda recontra ilegítima, no quedó un peso en la Argentina, la hizo Macri de la noche a la mañana, nadie votó ir al FMI y nos metieron en esa deuda terrible, la fugaron entera. Argentina es el primer país del mundo que tiene, los argentinos son los principales tenedores de dólar billete fuera de Estados Unidos. Es un escándalo. Este país con esta crisis, que no tiene dólares para evitar la devaluación, que hay que meter dólares en el Banco Central efectivamente para evitar la devaluación, son los principales tenedores de dólar billete. ¿De dónde salen esos dólares? Manuela, no salen de los planes sociales y no salen de los asalariados. ¿De qué sectores salen? ¿Quiénes son los que tienen dólares? Y lamentablemente bastante los sectores de los bancos y los sectores del agro. Ya me dijiste que obviamente Massa, que además no resiste un archivo y no necesita ni siquiera la oposición para ser criticado, no te gusta o te parece que no va a cambiar nada, pero ¿te imaginas la posibilidad de un gobierno? No estoy pensando en nadie en particular, te lo pongo de manera abstracta, que los convoque ustedes, a la gente de Barrios de Pie, a otros movimientos sociales, a una mesa de diálogo para discutir, no sé, estas cuestiones que estamos conversando, y ustedes en ese caso irían. No hay ningún gobierno que esté pensando en estas cuestiones. No, pero ninguna posibilidad de pensar en estamos a un nivel de tocar gobierno. fondo, que en una de esas, viste, el que venga, no sé Mirá, quién.
Ayer se le llevó una nota, lo que pasa que no sabíamos, claro, le llevaron la nota dirigida a Bataki y en el medio estaba viendo otro ministro, porque hace un mes que nos tienen en todas estas vueltas a los argentinos y las argentinas, pero ayer presentamos, los movimientos sociales presentaron una nota con una serie de pedidos de demanda que ya habían presentado hace un montón de días y que el gobierno no quiere escuchar. No depende de nosotros, está clarísimo que el gobierno va hacia una orientación de medida de ajuste, entonces lamentablemente no tenemos nada que hablar. Nos expresaremos, ¿sabes cómo? En las calles, con nuestras medidas de lucha, porque está claro que no hay ningún diálogo con un gobierno que solamente quiere ajustar, lamentablemente. Pero eso es propiedad del gobierno en este momento. Nosotros lo que no podemos hacer ahora es ir a legitimar un gobierno que lo único que quiere es aplicar el ajuste del FMI y mucho más porque lo de Massa puede generar confusión entre muchos trabajadores y que tengan ciertas expectativas. Porque como Massa, que tiene su historia en tratar de tener, como se dice en los dichos populares, un huevo en cada canasta, ha tenido un discurso muy confuso, por ejemplo, en relación al impuesto al salario en la cuarta categoría, que afecta, o sea, el impuesto a la ganancia en la cuarta categoría, que es el impuesto al salario que afecta a los trabajadores. Entonces, algunos pueden pensar que Massa está por derogar el impuesto al salario y cuestiones por el estilo. Entonces puede generar Massa cierta confusión. Entonces nosotros no podemos, lamentablemente, ser parte de esa confusión. Sí nos vamos a seguir expresando en la calle, hay muchas discusiones, ayer estuvimos en la calle, hay muchas discusiones sobre qué tipo de medidas llevar adelante. Nosotros vemos la necesidad en esta etapa de una gran jornada nacional de lucha, que salga a las calles en las principales ciudades, pero que también eventualmente tenga que salir a las rutas, porque a los sectores asalariados, a los trabajadores precarizados y a los trabajadores desocupados en este momento no los está escuchando nadie. Y la crisis está empeorando y la cosa está muy mal. Entonces ese tipo de medidas nos parece importante y las estamos discutiendo entre el conjunto de organizaciones políticas y sociales en esta etapa. Manuela Castañeira, sí, lo dije bien, dirigente nacional de Nuevo Más. Muchas gracias por la linda discusión, interesante, intensa, y por el intercambio y la entrevista. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias a vos por el llamado. Siempre es un placer y bienvenido sea el debate. Claro. Y hoy más que nunca que es tan necesario. Así que muchas gracias por el llamado. Gracias de nuevo a vos. Chau, chau.